se nos pide que busquemos la derivada de cada función. Comencemos con f de x igual a x a la potencia de menos 5 veces e a la x. Como tenemos un producto, necesitamos aplicar el producto regla de diferenciación para encontrar f' de x. Comenzando con la función dada, para el propósito de la fórmula, dejaremos que la primera función sea u y la segunda función sea v. En esta forma, la derivada de u por v con respecto a x es igual a u por v' plus v por u' o la primera función por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función, lo que significa que f' de x es igual a la primera función, o u, que es x a la potencia de negativo 5 veces la derivada de la segunda función, o v', que es un derivado con respecto a x de e a la x. Y luego más el segundo función, que es v, multiplicada por la derivada de la primera función, o u', que es la derivada de x a la potencia de menos 5. Y ahora vamos a encontrar las dos derivadas. F' de x es igual a x a la potencia de negativo 5 veces la derivada de e a la x es e a la x. Y luego tenemos más e a la x veces la derivada de x a la potencia de menos 5, que es menos 5 veces x a la potencia de menos 5 menos 1, que es menos 6. Simplificando, tenemos x a la potencia de menos 5 e a la x, y luego tenemos menos 5x a la potencia de menos 6e a la x. Así que esta es una forma en que podemos expresar la derivada, pero hay varias otras formas. Por ejemplo, comience a factorizar el mayor factor común, que sería x a la potencia de menos 5e a la x. Así que esto también muestra varias formas de la función derivada. F' de x en forma factorizada sería x a la potencia de menos 5e a la x veces la cantidad 1 menos 5 veces la potencia de menos 1. Si distribuimos, todavía tenemos x en el quinta e a la x. Menos 5x a la sexta e negativa a la x. Y luego una forma más podríamos expresarlo usando exponentes positivos. X a la potencia de menos 5e a la x es equivalente a e a la x dividido por x hasta el quinto. Y luego tendríamos veces la cantidad 1 menos 5 veces x para el poder del negativo equivale a 5 divididos por x. Por lo tanto, dependiendo de sus materiales, puede encontrar el derivado en cualquiera de estas tres formas. Y ahora busquemos g' de x. Nuevamente, observe que g de x es un producto. Para el propósito de nuestra fórmula, dejaremos que la primera la función sea igual a u, y la segunda función sea igual a v. G' de x es igual a la primera función, o u, veces la derivada de la segunda función, o v', que es la derivada de e a la x con respecto a x. Además de la segunda función, o v, veces la derivada de la primera función, o u', que es la derivada de 3x al cuadrado menos 2 con respecto a x. Y ahora vamos a encontrar las dos derivadas. G' de x es igual a cantidad 3 veces al cuadrado menos 2 veces la derivada de e a la x es e a la x. Y luego tenemos más e a la x. Tiempo la derivada de 3x al cuadrado menos 2 con respecto a x, que es 6x. Esta es la función derivada y probablemente podríamos dejarlo en este formulario aquí, pero distribuyámosla e a la x. Así que podríamos decir que g' de x es igual a 3x al cuadrado e a la x menos 2e a la x más 6x e a la x. También podemos expresar el derivado en esta forma o podríamos factorizar el mayor factor común y escribir los términos en orden descendente, que sería e a x veces la cantidad 3 veces al cuadrado. Y luego más 6x y luego menos 2. De modo que, una vez más, podemos expresar la derivado en varias formas. Podemos expresar el derivado en esta forma o en esta forma. Espero que te haya resultado útil.